La brisa matutina arrastraba el aroma del café recién hecho por los pasillos de Monterrey Agroindustrial, una empresa dedicada a la exportación de productos agrícolas en el norte de México. Elena Morales, con su uniforme azul impecable y el cabello recogido en una coleta baja, caminaba hacia su escritorio con paso firme, pero el corazón apretado. A sus 35 años, había sobrevivido a más desafíos de los que cualquiera podría imaginar. La muerte de sus padres cuando era adolescente, criar sola a su hermano menor y trabajar en empleos precarios hasta conseguir este puesto como asistente administrativa hacía apenas 6 meses. El edificio de cristal y acero contrastaba dramáticamente con su humilde origen en un rancho a las afueras de Monterrey, donde había crecido entre caballos y ganado. Aquella vida sencilla parecía ahora un recuerdo lejano, sepultado bajo las responsabilidades y las deudas que la habían obligado a vender la propiedad familiar. Lo único que conservaba de aquellos días era Relámpago, un viejo caballo tordo que había pertenecido a su padre y que ahora residía en una pequeña granja rentada a las afueras de la ciudad. Elena llegó a su escritorio y encendió la computadora, preparándose mentalmente para otro día de burlas veladas y comentarios despectivos. Sus compañeros de trabajo, en su mayoría jóvenes graduados de universidades prestigiosas, nunca perdían oportunidad de recordarle su origen rural y su falta de estudios superiores. El líder de este grupo era Rodrigo Sánchez, el gerente de recursos humanos, un hombre de 30 años con traje italiano y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Buenos días, Elena», dijo Patricia, la recepcionista, al pasar por su escritorio. «¿Lista para la presentación de hoy?» Elena sintió un nudo en el estómago. La presentación. Había trabajado durante semanas en un proyecto para optimizar el sistema de inventarios, quedándose hasta tarde y sacrificando sus fines de semana para investigar y preparar cada detalle. Era su oportunidad de demostrar su valía más allá de las tareas administrativas básicas. «Sí, todo está listo», respondió con una sonrisa nerviosa, abriendo el archivo de PowerPoint por enésima vez para revisar cada diapositiva. A las 10 en punto, los empleados del departamento se reunieron en la sala de conferencias. Elena tomó su lugar frente al proyector, sus manos temblando ligeramente mientras conectaba su laptop. Rodrigo entró último, tomando asiento en la cabecera de la mesa con esa expresión de superioridad que tanto la intimidaba. «Bien, Elena, comencemos con tu propuesta», dijo Rodrigo, pronunciando la última palabra con un dejo de burla que no pasó desapercibido para nadie en la sala. Elena respiró profundo y comenzó su presentación. Durante los primeros minutos todo parecía ir bien. Explicaba con claridad los problemas actuales del sistema, las soluciones propuestas y los beneficios proyectados. Sin embargo, cuando llegó a la parte técnica, Rodrigo la interrumpió. «Disculpa, Elena, pero ¿de dónde sacaste estos datos? ¿Del manual de tu tractor?» La risa contenida de algunos compañeros resonó en la sala. Elena sintió el calor subiendo por sus mejillas, pero mantuvo la compostura. «Los datos provienen del análisis de nuestros reportes de los últimos 3 años, señor Sánchez. Están todos documentados en el apéndice». «Ah, documentados», repitió Rodrigo, hojeando teatralmente los papeles frente a él. Qué sofisticado para alguien que probablemente aprendió matemáticas contando vacas. Esta vez las risas fueron más abiertas. Elena apretó los puños, sus uñas clavándose en las palmas. Años de experiencia tratando con personas difíciles le habían enseñado a mantener la calma, pero cada palabra era como una puñalada en su orgullo. «Con su permiso continuaré con la presentación», dijo Elena, su voz temblando apenas perceptiblemente. Durante los siguientes 20 minutos, cada punto que exponía era recibido con comentarios sarcásticos o interrupciones innecesarias. Cuando finalmente terminó, el silencio en la sala era pesado, cargado de una tensión que todos podían sentir pero nadie quería reconocer. «Bueno, Elena», dijo Rodrigo, recostándose en su silla. «Debo admitir que para alguien sin educación formal, has hecho un esfuerzo admirable. Sin embargo, creo que este tipo de proyectos requieren un nivel de comprensión más profundo del negocio.
Quizás deberías enfocarte en tareas más acordes a tu experiencia. Elena sintió las lágrimas amenazando con escapar, pero las contuvo con determinación férrea. Entiendo, señor Sánchez. ¿Hay algo específico que quisiera que mejorara en la propuesta? Rodrigo sonrió, esa sonrisa cruel que ella había llegado a conocer tan bien. No creo que valga la pena, sinceramente. Mejor archívalo y volvamos a nuestras labores cotidianas. La reunión se disolvió rápidamente, con los compañeros evitando su mirada mientras salían de la sala. Elena permaneció sola, recogiendo sus materiales con manos temblorosas. El trabajo de semanas, sus esperanzas de ascenso, todo parecía haberse evaporado en cuestión de minutos. Regresó a su escritorio y se sentó pesadamente en su silla. La pantalla de la computadora mostraba aún la última diapositiva de su presentación. Beneficios proyectados. 15% de reducción en costos operativos. Números que ella había calculado meticulosamente, noches enteras revisando datos, todo para nada. Su teléfono vibró con un mensaje de su hermano Carlos. ¿Cómo te fue en la presentación, hermana? Seguro los dejaste con la boca abierta. Elena miró el mensaje durante largos segundos antes de responder con un simple «Todo bien, hablamos en la noche». El resto del día transcurrió en una nebulosa de correos electrónicos y llamadas telefónicas. Sus compañeros parecían evitarla más que de costumbre, y los pocos que se cruzaban con ella murmuraban disculpas apresuradas antes de alejarse. Solo Maritza, la señora de la limpieza, se detuvo junto a su escritorio al final del día. «No les hagas caso, mijita», susurró la mujer mayor, sus ojos arrugados, llenos de comprensión. «Esa gente no sabe lo que es trabajar de verdad. Tú vales más que todos ellos juntos». Elena le agradeció con una sonrisa cansada, sintiendo un nudo en la garganta. A veces las palabras más simples eran las que más consolaban. Cuando finalmente llegó la hora de salida, Elena guardó sus cosas mecánicamente. El estacionamiento estaba casi vacío cuando caminó hacia su viejo Tsuru gris, el mismo auto que había pertenecido a su padre. Mientras conducía hacia las afueras de la ciudad, donde Relámpago la esperaba en su pequeño establo rentado, las lágrimas que había contenido todo el día finalmente comenzaron a caer. La carretera se extendía ante ella, dejando atrás los rascacielos y adentrándose en el paisaje más familiar de campos y granjas dispersas. Con cada kilómetro que se alejaba de la ciudad, sentía como si pudiera respirar un poco mejor. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, recordándole los atardeceres de su infancia. Llegó a la pequeña granja justo cuando las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Don Manuel, el anciano que le rentaba el espacio para Relámpago, la saludó desde el porche de su casa. «¿Día difícil, Elena?», preguntó, notando sin duda sus ojos enrojecidos. Ella asintió sin decir palabra y se dirigió directamente al establo. Relámpago levantó la cabeza al escuchar sus pasos, relinchando suavemente en señal de bienvenida. El viejo caballo tordo, con sus 22 años a cuestas, seguía siendo su confidente más fiel. Elena abrió la puerta del establo y se acercó a él, hundiendo su rostro en su cuello cálido, mientras las lágrimas fluían libremente. «¿Por qué tiene que ser tan difícil, Relámpago?», susurró contra su pelaje. «¿Por qué no puedo simplemente encajar?». El caballo movió la cabeza suavemente, como si entendiera su dolor, y Elena sintió esa conexión profunda que siempre había existido entre ellos. En ese momento, con el olor familiar del heno y el cuero, los sonidos suaves del establo y la presencia reconfortante de su viejo amigo, Elena se permitió ser vulnerable. Su teléfono sonó nuevamente, esta vez una llamada de Carlos. Elena dudó un momento antes de contestar, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Hola, Carlos», respondió, tratando de mantener su voz estable. «¿Cómo estás, hermana? ¿Ya saliste del trabajo?». Su hermano menor, ahora un joven de 25 años estudiando ingeniería en la universidad pública, siempre se preocupaba por ella. «Sí, ya estoy con Relámpago», respondió Elena,
acariciando el cuello del caballo. Carlos, que conocía a su hermana mejor que nadie, notó inmediatamente el tono en su voz. ¿Qué pasó en la presentación? ¿Te fue mal? Elena suspiró profundamente. No quiero hablar de eso ahora. ¿Está bien? Solo... Fue un día difícil. Después de colgar, Elena se quedó en el establo hasta tarde, cepillando a relámpago y hablándole de sus frustraciones. El caballo, paciente como siempre, la escuchaba mientras masticaba su heno, ocasionalmente empujándola suavemente con su hocico como para darle ánimo. Era en momentos como estos, cuando Elena más extrañaba a sus padres, cuando deseaba poder volver a esos días simples en el rancho familiar, antes de que las deudas y las responsabilidades la obligaran a entrar en un mundo que parecía empeñado en recordarle que no pertenecía. «Mañana será otro día», le dijo a relámpago mientras cerraba el establo. Pero el caballo la miró con esos ojos profundos y sabios, y Elena tuvo la extraña sensación de que algo estaba por cambiar. Algo que ni ella ni sus crueles compañeros de trabajo podrían imaginar. Mientras conducía de regreso a su pequeño departamento en la ciudad, el cielo nocturno se extendía sobre ella, lleno de estrellas que parecían guiñarle con promesas de esperanza. La mañana siguiente amaneció gris y nublada, como si el cielo reflejara el estado de ánimo de Elena. Se despertó con un dolor de cabeza persistente y los ojos hinchados después de una noche inquieta. Mientras se preparaba para otro día en la oficina, no podía sacudirse la sensación de que algo tenía que cambiar. No podía seguir viviendo así, soportando las humillaciones diarias, viendo cómo su trabajo era menospreciado solo por su origen humilde. Al llegar a Monterrey Agroindustrial, encontró un memorándum en su escritorio. Era de Rodrigo Sánchez, convocándola a una reunión en su oficina a las 10. El nudo en su estómago se apretó aún más. Las reuniones individuales con Rodrigo nunca auguraban nada bueno. Elena miró el reloj. Apenas las 8:30. 1 hora y media de anticipación angustiosa. Mientras intentaba concentrarse en responder correos electrónicos, sus compañeros pasaban cerca de su escritorio susurrando y lanzándole miradas furtivas. Patricia, la recepcionista, se acercó con una expresión compasiva que solo aumentó su ansiedad. «Elena, escuché que Rodrigo está molesto por lo de ayer. Ten cuidado, ¿sí?». La joven susurró antes de alejarse rápidamente. A las 10 en punto, Elena tocó la puerta de la oficina de Rodrigo. El gerente estaba sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, revisando unos papeles con expresión seria. «Siéntate, Elena», dijo sin levantar la vista. Ella obedeció, sus manos apretadas sobre su regazo para controlar el temblor. «He estado revisando tu propuesta con más detalle», comenzó Rodrigo, finalmente mirándola. «Y debo decir que estoy decepcionado. No solo por la calidad del trabajo, sino por tu actitud durante la presentación». Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Mi actitud, señor Sánchez?», preguntó, tratando de mantener la voz estable. «Sí, tu actitud. Parecías, ¿cómo decirlo?, fuera de tu elemento, como si estuvieras pretendiendo ser algo que no eres». Rodrigo se reclinó en su silla, entrelazando los dedos sobre su escritorio. «Mira, Elena, entiendo que vienes de un entorno diferente. No todos tenemos la suerte de crecer con las oportunidades adecuadas. Pero aquí, en el mundo corporativo, necesitamos personas que sepan comportarse profesionalmente». Elena sintió las lágrimas amenazando con brotar, pero las contuvo con toda su fuerza. «Con todo respeto, señor Sánchez, he trabajado muy duro en esa propuesta. Los números son sólidos, la investigación es exhaustiva. Si hay algo específico que necesite mejorarse, estaré encantada de hacerlo». Rodrigo suspiró teatralmente. «No se trata de los números, Elena. Se trata de presencia, de saber comunicar ideas de manera efectiva. Francamente, tu presentación fue rústica, como ver a alguien intentando explicar física cuántica con palitos y piedras.
La risa que acompañó este comentario fue como ácido en las heridas de Elena. Creo que necesitas reconsiderar si este es realmente el lugar para ti, continuó Rodrigo, su voz adoptando un tono falsamente comprensivo. Quizás estarías más cómoda en un ambiente menos exigente, tal vez en alguna empresa pequeña, más acorde a tu experiencia previa. Elena comprendió inmediatamente lo que estaba sucediendo. No la estaban despidiendo directamente, pero la estaban empujando hacia la puerta. Entiendo perfectamente lo que está diciendo, señor Sánchez, respondió, su voz sorprendentemente firme pese al dolor que sentía. ¿Está sugiriendo que renuncie? Yo no he dicho eso, se apresuró a aclarar Rodrigo, cubriendo sus bases legales. Solo estoy sugiriendo que reflexiones sobre tu futuro aquí, sobre si realmente encajas en nuestra cultura corporativa. La reunión terminó con vagas amenazas veladas y Elena salió de la oficina sintiendo que caminaba sobre algodón. El resto del día fue una tortura. Sus compañeros, claramente enterados de lo sucedido, la evitaban como si tuviera una enfermedad contagiosa. Solo Maritza, la señora de la limpieza, se atrevió a acercarse durante el almuerzo. «Mija, ¿estás bien?», preguntó, pasándole un pañuelo discretamente. «Te ves muy pálida». Elena aceptó el pañuelo con gratitud, secándose unas lágrimas que no había notado. «Creo que me van a despedir, Maritza. O peor, me están presionando para que renuncie». La mujer mayor chasqueó la lengua con disgusto. «Esa gente no tiene corazón. Pero tú eres fuerte, Elena. Has pasado por cosas peores». «¿De verdad?». Elena soltó una risa amarga. «A veces siento que ya no puedo más, que todo lo que hago está mal, que nunca seré suficiente para ellos». Maritza le tomó la mano, apretándola con cariño maternal. «Escúchame bien, niña. El problema no eres tú. Son ellos los que están vacíos por dentro. Tú tienes algo que ellos nunca tendrán. Alma». Esa tarde, Elena salió temprano de la oficina, incapaz de soportar más las miradas y los susurros. Condujo directamente hacia la granja de don Manuel, necesitando desesperadamente la compañía de Relámpago. El viejo caballo parecía intuir su estado de ánimo desde el momento en que la vio acercarse, relinchando suavemente y acercándose a la cerca. «Oh, Relámpago», susurró Elena, abriendo la puerta del corral y entrando. El caballo inmediatamente acercó su cabeza, permitiéndole abrazarlo. «No sé qué hacer. Me están destruyendo poco a poco». Las lágrimas finalmente fluyeron libremente mientras hundía su rostro en la crin del animal. Don Manuel, que había estado observando desde su porche, se acercó lentamente. «Elena, ¿qué te pasa, mija? La he visto triste antes, pero nunca así». El anciano se apoyó en la cerca, su rostro arrugado mostrando genuina preocupación. Elena le contó todo: las burlas constantes, la humillación de la presentación, la reunión con Rodrigo, la presión para que renunciara. Don Manuel escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando ella terminó, el viejo ranchero escupió en el suelo con disgusto. «Esa gente de la ciudad», dijo, sacudiendo la cabeza, «se creen muy importantes con sus trajes y sus oficinas, pero no saben nada de la vida real. Usted vale más que todos ellos juntos, Elena. Su papá estaría orgulloso de usted, se lo aseguro». La mención de su padre hizo que Elena llorara aún más. «Extraño tanto el rancho, don Manuel. Extraño esa vida simple, donde el trabajo duro era respetado, donde la gente era juzgada por sus acciones, no por su origen. A veces pienso que cometí un error terrible al venderlo». «No, mija», respondió el anciano suavemente. «Hizo lo que tenía que hacer. Las deudas no esperan, y usted tenía que cuidar de su hermano. Pero eso no significa que tenga que aguantar maltrato. A veces, el universo nos empuja en direcciones que no entendemos hasta mucho después». Elena pasó las siguientes horas con Relámpago, cepillándolo meticulosamente, hablándole de sus miedos y frustraciones. El caballo, como siempre, la escuchaba pacientemente, ocasionalmente empujándola suavemente con su hocico o resoplando como si respondiera a sus palabras.
Era un ritual reconfortante que la conectaba con tiempos más felices. Cuando el sol comenzó a ponerse, Elena se preparó para regresar a la ciudad. Pero algo en la mirada de Relámpago la detuvo. El caballo parecía inquieto, moviéndose de un lado a otro en el corral, sus orejas girando constantemente como si escuchara algo que ella no podía oír. «¿Qué pasa, viejo amigo?», preguntó Elena, acariciando su cuello. El caballo respondió con un relincho suave pero insistente. Luego caminó hacia el borde del corral que daba hacia el campo abierto. Sus ojos oscuros parecían mirar más allá del horizonte, como si viera algo invisible para los humanos. Don Manuel, que había regresado a observar, comentó: «Ese caballo siempre ha sido especial, Elena». Su padre decía que Relámpago tenía un sexto sentido para las cosas importantes. Tal vez está tratando de decirle algo. Elena sonrió tristemente. Ojalá pudiera entender lo que quiere decirme. A veces siento que es el único que realmente me comprende. Se despidió del caballo con un último abrazo y comenzó a caminar hacia su auto, pero Relámpago emitió un relincho tan fuerte y urgente que la hizo detenerse en seco. El caballo se había parado sobre sus patas traseras, algo que no había hecho en años debido a su edad. Luego bajó y comenzó a caminar en círculos, mirándola intensamente. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si Relámpago estuviera tratando desesperadamente de comunicarle algo crucial. Esa noche, mientras conducía de regreso a la ciudad, Elena no podía sacudirse la sensación de que algo estaba por suceder. El comportamiento inusual de Relámpago la había dejado inquieta. Cuando llegó a su pequeño departamento, encontró varios mensajes de Carlos preguntando cómo estaba. También había un correo electrónico de Recursos Humanos citándola para una reunión temprano al día siguiente. Acostada en su cama, mirando el techo en la oscuridad, Elena tomó una decisión. No iba a dejar que la empujaran fuera sin luchar. Si querían deshacerse de ella, tendrían que hacerlo oficialmente, con todas las consecuencias legales que eso implicaba. Ya había cedido demasiado terreno en su vida. El rancho, sus sueños, su dignidad, no más. Mientras se quedaba dormida, su último pensamiento fue para Relámpago y su extraño comportamiento. Si su padre tenía razón y el caballo realmente tenía un sexto sentido, ¿qué estaba tratando de advertirle? El sueño la envolvió antes de que pudiera encontrar una respuesta, pero en algún lugar de su subconsciente, una semilla de esperanza comenzaba a germinar. Algo estaba por cambiar, y aunque Elena no podía saberlo aún, Relámpago sería la clave de todo. El despertador sonó a las 6 de la mañana, pero Elena llevaba despierta desde las 5, con un nudo de ansiedad en el estómago. La reunión con Recursos Humanos estaba programada para las 8:30, y ella sabía que no auguraba nada bueno. Se preparó mecánicamente, eligiendo su mejor traje negro, el que había comprado en rebajas para su primera entrevista de trabajo en Monterrey Agroindustrial. Parecía apropiado que lo usara también para lo que probablemente sería su último día. Durante el trayecto a la oficina, su teléfono vibró con un mensaje de Carlos. «Hermana, ¿todo bien? Anoche no respondiste mis mensajes. ¿Necesitas que vaya contigo a la oficina?» Elena sonrió débilmente ante la preocupación de su hermano menor. Él siempre había sido su protector, incluso cuando era ella quien debería cuidarlo. «Todo bien, Carlos. Solo una reunión temprano. Te cuento después», respondió, aunque ambos sabían que no todo estaba bien. Al llegar al edificio, notó que varios de sus compañeros ya estaban allí, lo cual era inusual para esa hora. Intercambiaban miradas y susurros que cesaban abruptamente cuando ella pasaba. La atmósfera era tensa, cargada de una expectativa malsana que le recordó a los buitres esperando que su presa finalmente cayera. Patricia, la recepcionista, le dirigió una mirada compasiva cuando Elena pasó por su escritorio. «Buena suerte», murmuró, confirmando los peores temores de Elena. A las 8:29 se dirigió a la sala de reuniones, donde la esperaban Rodrigo Sánchez y Laura Medina, la directora de Recursos Humanos. «Buenos días, Elena»,
Por favor, siéntate, dijo Laura con una sonrisa profesional que no alcanzaba sus ojos. Sobre la mesa había varios documentos que Elena reconoció inmediatamente. Evaluaciones de desempeño, reportes de asistencia y lo que parecía ser una carta de terminación. Como sabes, hemos estado evaluando el desempeño de todos los empleados, comenzó Rodrigo, adoptando ese tono condescendiente que tanto despreciaba a Elena. Y desafortunadamente, hemos llegado a la conclusión de que tu perfil no se alinea con las necesidades actuales de la empresa. Elena sintió una calma extraña descender sobre ella. Era casi un alivio que finalmente estuvieran siendo directos en lugar de continuar con el acoso velado. Entiendo, respondió con voz firme. ¿Esto es un despido formal entonces? Laura carraspeó incómodamente. Bueno, preferimos llamarlo una reestructuración organizacional. Sin embargo, estamos dispuestos a ofrecerte una salida más amigable. Si firmas tu renuncia voluntaria hoy, podemos garantizarte una carta de recomendación positiva y el pago de 2 semanas adicionales. Elena miró los documentos sobre la mesa. Todo estaba cuidadosamente preparado para que ella simplemente firmara y desapareciera sin causar problemas. Por un momento, la tentación de tomar el camino fácil fue fuerte. Pero entonces recordó todas las noches que había pasado trabajando en su proyecto, todas las humillaciones que había soportado, y especialmente, la mirada de Relámpago la noche anterior, como si el caballo supiera que ella necesitaría toda su fortaleza. No voy a firmar ninguna renuncia voluntaria, dijo Elena, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Si quieren despedirme, háganlo formalmente, pero no voy a facilitar las cosas para que puedan dormir tranquilos pensando que esto fue mi decisión. La expresión de Rodrigo cambió de condescendencia a irritación. Elena, estás cometiendo un error. Esta es la mejor oferta que vas a recibir. Si insistes en hacer esto difícil, ¿difícil para quién?, interrumpió Elena, sintiendo una liberación al finalmente expresar lo que había estado conteniendo durante meses. ¿Para ustedes? Para que puedan seguir pretendiendo que esta empresa es inclusiva y justa, mientras discriminan sistemáticamente a cualquiera que no encaje en su molde elitista? Laura intercambió una mirada nerviosa con Rodrigo. Elena, por favor, mantengamos esto profesional. ¿Profesional? Elena soltó una risa amarga. Como cuando el señor Sánchez se burló de mi presentación diciendo que parecía hecha con palitos y piedras, o cuando sugirió que aprendí matemáticas contando vacas. Tengo documentados cada uno de los comentarios despectivos, cada correo electrónico condescendiente, cada instancia de acoso laboral. El color abandonó el rostro de Rodrigo. Eso es una acusación muy seria, Elena. No creo que quieras ir por ese camino. Tal vez no, respondió Elena poniéndose de pie. Pero tampoco voy a dejar que me pisoteen más. Si quieren despedirme, háganlo, pero sepan que no me iré en silencio. Salió de la sala de reuniones con la cabeza en alto, aunque sus piernas temblaban. Varios compañeros la miraron cuando pasó por sus escritorios, algunos con sorpresa, otros con algo que parecía respeto recién descubierto. Maritza, que estaba limpiando cerca de su escritorio, le guiñó un ojo con orgullo. Elena recogió sus pocas pertenencias personales, una foto de sus padres, otra de Carlos en su graduación de preparatoria y una pequeña herradura que había pertenecido a Relámpago cuando era potro. No había acumulado muchas cosas en esos 6 meses, como si inconscientemente supiera que este lugar nunca sería su hogar. Media hora después, recibió un correo electrónico formal notificándole su terminación inmediata por reestructuración organizacional. El documento era frío e impersonal, pero Elena notó que habían incluido el pago de liquidación completo más 3 meses de salario. Claramente, su mención de documentar el acoso había tenido efecto. Mientras conducía hacia la granja de don Manuel, Elena sintió una mezcla de emociones. Miedo por el futuro, alivio por haberse liberado de ese ambiente tóxico y una extraña sensación de anticipación, como si algo importante estuviera por suceder. El cielo sobre Monterrey estaba inusualmente claro, con nubes blancas que parecían caballos galopando hacia el horizonte. Al llegar a la granja, encontró a Relámpago esperándola en la cerca,
como si hubiera sabido que vendría temprano. El caballo relinchó suavemente al verla, sus ojos oscuros brillando con lo que Elena juraba era comprensión. «Lo hice, Relámpago», le dijo, entrando al corral y abrazando su cuello. «Me defendí. No firmé su maldita renuncia voluntaria. Me despidieron, pero al menos me fui con dignidad». El caballo respondió frotando su cabeza contra su hombro, un gesto de consuelo que la hizo llorar de alivio. Don Manuel apareció desde su casa, sorprendido de verla tan temprano. «¿Elena? ¿Qué hace aquí a esta hora? No debería estar en el trabajo». «Ya no trabajo ahí, don Manuel», respondió Elena, secándose las lágrimas. «Me despidieron esta mañana». El anciano se quitó el sombrero rascándose la cabeza canosa. «Ay, mija. Lo siento mucho. Esa gente no sabe lo que pierde». Se acercó a la cerca, observando cómo Relámpago seguía consolando a Elena. «Pero mire, tal vez es lo mejor. A veces Dios cierra una puerta para abrir una ventana». En ese momento, el teléfono de Elena sonó. Era un número desconocido. Dudó un momento antes de contestar. «¿Elena Morales?», preguntó una voz masculina con acento norteño. «Sí, soy yo. Mi nombre es Fernando Garza. Soy abogado especializado en derecho laboral. Me contactó una exempleada de Monterrey Agroindustrial, una tal Maritza Hernández. Me dijo que usted podría necesitar representación legal». Elena miró a don Manuel con sorpresa. Maritza, la señora de la limpieza, había estado más atenta de lo que pensaba. «Yo no estoy segura de poder pagar un abogado en este momento». «No se preocupe por eso ahora», respondió el abogado. «Trabajo con contingencia en casos de discriminación laboral. ¿Podríamos reunirnos esta tarde para discutir su situación?». Después de acordar una reunión para las 4 de la tarde, Elena colgó sintiéndose aturdida. Las cosas estaban moviéndose más rápido de lo que esperaba. Relámpago, que había estado quieto durante la llamada, de repente levantó la cabeza y miró hacia el camino de tierra que llevaba a la granja. Un auto se acercaba, levantando una nube de polvo. Elena no reconoció el vehículo, un Mercedes negro que desentonaba completamente con el entorno rural. El auto se detuvo frente a la entrada de la granja, y de él descendió un hombre mayor, vestido con un traje gris impecable a pesar del calor. Don Manuel entrecerró los ojos. «Ese es don Sebastián Mendoza, el dueño de los establos Mendoza, los más grandes de la región. ¿Qué estará haciendo aquí?». El hombre se acercó con paso decidido, sus ojos fijos en Relámpago. «Buenos días», saludó cortésmente. «Disculpen la intrusión, soy Sebastián Mendoza. Estaba de paso por la zona y no pude evitar notar este magnífico ejemplar». Señaló a Relámpago con admiración. Elena se tensó instintivamente, abrazando el cuello del caballo con más fuerza. «No está en venta», dijo rápidamente. Don Sebastián sonrió. «No vengo a comprar, señorita. Pero ese caballo, hay algo especial en él. ¿Puedo preguntar su linaje?». Elena dudó. «Era de mi padre. Se llamaba Miguel Morales. Tenía un pequeño rancho cerca de aquí». Los ojos del hombre se abrieron con reconocimiento. «¿Miguel Morales de Rancho Luna? ¿Ese Miguel Morales?». Cuando Elena asintió, don Sebastián se quitó el sombrero en señal de respeto. «Su padre fue uno de los mejores criadores de caballos que he conocido, y este debe ser Relámpago, el último potro de Tormenta Negra». Elena se sorprendió. «¿Conoció a mi padre? Éramos amigos, aunque competidores. Siempre admiré su trabajo. Cuando supe que había fallecido». El hombre sacudió la cabeza con tristeza. «Y el rancho se vendió poco después. Siempre me pregunté qué había pasado con sus caballos, especialmente con Relámpago. Su padre decía que ese potro era especial, que tenía algo que iba más allá de la velocidad o la resistencia». Relámpago, como si entendiera que hablaban de él, se irguió con orgullo, su pelaje tordo brillando bajo el sol matutino. Por un momento, Elena pudo ver al magnífico semental que había sido en su juventud,
antes de que los años y las dificultades lo alcanzaran. Don Sebastián continuó. Señorita Morales, sé que acaba de decir que no está en venta, y lo respeto, pero me gustaría hacerle una propuesta diferente. Estoy buscando a alguien que dirija mi programa de cría, alguien que entienda a los caballos no solo como activos, sino como seres con alma, alguien como su padre o como usted. Elena parpadeó sin poder creer lo que escuchaba. Yo acabo de perder mi trabajo, no tengo experiencia formal en... Su apellido es su experiencia, interrumpió don Sebastián. Y el hecho de que Relámpago siga con usted después de todo este tiempo me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter. ¿Estaría dispuesta a considerar mi oferta? Relámpago empujó suavemente a Elena con su hocico, como animándola. Don Manuel sonreía ampliamente, y Elena sintió que algo encajaba en su lugar. Todo el comportamiento extraño de Relámpago la noche anterior, su insistencia en que algo importante estaba por suceder. ¿Había estado el caballo presintiendo este momento? Me gustaría escuchar más sobre su propuesta, dijo Elena, sintiendo que por primera vez en meses, tal vez años, estaba exactamente donde debería estar. El sol brillaba sobre los tres, mientras Relámpago relinchaba suavemente, como si supiera que el destino finalmente había completado su círculo. Don Sebastián Mendoza se apoyó en la cerca del corral, observando con ojo experto cómo Relámpago se movía. A pesar de sus 22 años, el caballo tordo mantenía una elegancia natural en cada paso, una gracia que hablaba de su noble linaje. Elena permanecía a su lado, una mano acariciando distraídamente la crin del animal mientras procesaba la inesperada oferta. Su padre tenía un don especial, continuó don Sebastián, su voz profunda resonando en el aire matutino. No solo criaba caballos, los comprendía. Veía cosas en ellos que otros no podían ver. Recuerdo una vez, durante una subasta en Guadalajara, Miguel rechazó vender una yegua que todos consideraban mediocre. 6 meses después, esa misma yegua ganó el campeonato nacional. Elena sonrió ante el recuerdo. Sí, recuerdo a Mariposa. Papá decía que tenía fuego en el corazón, aunque sus patas fueran cortas. Exactamente, asintió don Sebastián. Esa intuición es lo que necesito en mi establecimiento. Tenemos la tecnología, los recursos, los mejores sementales, pero nos falta alma. Mis empleados son competentes, pero ven a los caballos como máquinas de criar. Necesito a alguien que vea más allá. Don Manuel, que había estado escuchando en silencio, intervino. Elena tiene eso, don Sebastián. La he visto con Relámpago. Hablan sin palabras. El empresario se volvió hacia Elena. El puesto incluye una casa en la propiedad, salario competitivo y, lo más importante, podrá traer a Relámpago. Tenemos establos especiales para caballos retirados. Él viviría como un rey. Elena sintió un nudo en la garganta. La oferta era más que generosa. Era un sueño hecho realidad. Pero años de decepciones la habían vuelto cautelosa. ¿Por qué yo? Hay personas con más experiencia, con títulos universitarios en veterinaria o zootecnia. Porque vi cómo lo mira, respondió don Sebastián señalando a Relámpago. Y más importante, vi cómo él la mira a usted. Ese caballo confía en usted completamente. Eso no se aprende en ninguna universidad. Relámpago eligió ese momento para empujar suavemente a Elena con su hocico, como si la animara a aceptar. Ella rió suavemente, secándose una lágrima que no había notado. Parece que Relámpago ya tomó la decisión por mí. Tómese el tiempo que necesite para pensarlo, dijo don Sebastián, entregándole una tarjeta. Pero me gustaría que visitara las instalaciones esta semana. Creo que le gustarán. Después de que el empresario se marchara, Elena se quedó en el corral con Relámpago, su mente un torbellino de emociones. Don Manuel se acercó con 2 tazas de café humeante. «La vida da vueltas extrañas, ¿no?», comentó el anciano, entregándole una taza. Esta mañana estaba destrozada por perder su trabajo y ahora tiene una oferta que la devuelve a sus raíces. «Es demasiado bueno para ser verdad», murmuró Elena.
¿Y si es otro engaño? ¿Y si termino decepcionada otra vez? Mija. Don Manuel puso una mano en su hombro. A veces el miedo nos impide ver los regalos que la vida nos ofrece. Su papá siempre decía que los caballos saben cosas que nosotros no. Mire a Relámpago. ¿Ha estado alguna vez tan tranquilo? Era cierto. El caballo estaba inusualmente sereno, como si supiera que todo estaba saliendo según algún plan divino. Elena recordó su comportamiento de la noche anterior, cómo había insistido en comunicarle algo importante. A las 4 de la tarde, Elena se reunió con el abogado Fernando Garza en un pequeño café del centro de Monterrey. El hombre, de unos 50 años con cabello plateado y ojos amables, escuchó atentamente mientras ella relataba su experiencia en Monterrey Agroindustrial. «Tiene un caso sólido», dijo Fernando después de revisar algunos documentos que Elena había llevado. «Discriminación, acoso laboral, ambiente hostil. Podríamos demandar por una suma considerable». Elena jugueteó con su taza de café. ¿Sabe? Esta mañana estaba furiosa. Quería venganza. Quería que pagaran por todo lo que me hicieron pasar. Pero ahora... ¿Ahora qué?, preguntó el abogado con curiosidad. Ahora tengo una oportunidad de empezar de nuevo, de volver a hacer lo que amo. No sé si quiero pasar los próximos años de mi vida peleando en tribunales. Fernando sonrió comprensivamente. Es una decisión personal, pero déjeme sugerirle algo. No tiene que ser todo o nada. Podemos enviar una carta formal exigiendo una compensación adicional por el trato discriminatorio. Es muy probable que prefieran llegar a un acuerdo extrajudicial rápido para evitar publicidad negativa. Elena consideró la propuesta. Una compensación adicional le daría seguridad financiera mientras se establecía en su nuevo trabajo, si decidía aceptarlo. ¿Cuánto tiempo tomaría? Con suerte, unas semanas. Mientras tanto, puede comenzar su nueva vida sin ataduras al pasado. Esa noche, Elena llamó a Carlos para contarle todo lo sucedido. Su hermano escuchó en silencio, interrumpiendo solo para hacer preguntas ocasionales. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó finalmente. «Creo que voy a aceptar», respondió Elena, sorprendiéndose de su propia certeza. Es como si todo hubiera estado llevándome a este momento. El despido, el encuentro casual con don Sebastián, hasta el comportamiento extraño de Relámpago anoche. ¿Te acuerdas lo que papá decía sobre ese caballo? Carlos sonó pensativo. Que tenía algo especial, que veía cosas que nosotros no podíamos ver. Sí, lo recuerdo. Siempre pensé que era una de sus exageraciones. ¿Y si no lo era? ¿Y si Relámpago realmente sabía que algo bueno venía? Elena miró por la ventana de su pequeño departamento. La luna llena brillaba sobre la ciudad, recordándole las noches en el rancho cuando su padre le enseñaba sobre las fases lunares y su supuesta influencia en los caballos. Al día siguiente, Elena visitó los establos Mendoza. La propiedad era impresionante. Hectáreas de pastizales verdes, establos modernos pero acogedores, y un equipo de empleados que claramente amaban su trabajo. Don Sebastián la guió personalmente por las instalaciones. Este sería su dominio, dijo, mostrándole un edificio dedicado a la cría. Actualmente tenemos 20 yeguas reproductoras y 5 sementales, pero lo más importante, la llevó a una sección apartada. Aquí es donde cuidamos a nuestros retirados, caballos que han servido bien y merecen un descanso digno. Elena vio varios caballos mayores pastando tranquilamente. El área tenía sombra abundante, bebederos automatizados y el pasto más verde que había visto en años. «Es hermoso», susurró. «Relámpago estaría aquí», confirmó don Sebastián. «Tendría compañía de su edad, atención veterinaria constante, y usted podría verlo todos los días desde su casa». Señaló una bonita casa de estilo rancho a unos 100 metros. La casa era modesta pero encantadora, con un porche amplio y vista directa a los establos. Elena podía imaginarse tomando café por las mañanas mientras observaba a Relámpago pastar con sus nuevos amigos. ¿Cuándo podría empezar?, se escuchó preguntando. Don Sebastián sonrió ampliamente. ¿Qué le parece en 2 semanas? Eso le dará tiempo para organizarse,
y a nosotros para preparar todo para su llegada y la de Relámpago. De vuelta en la granja de don Manuel, Elena encontró a Relámpago esperándola ansiosamente. El caballo relinchó alegremente al verla, trotando hacia la cerca con una energía que no había mostrado en meses. «Adivina qué, viejo amigo», le dijo, entrando al corral. «Vamos a tener una nueva casa, una casa hermosa donde podrás descansar y ser feliz». Relámpago resopló suavemente, frotando su cabeza contra ella. Don Manuel se acercó, notando el brillo en los ojos de Elena. «¿Buenas noticias?» «Las mejores», respondió ella. «Empiezo en 2 semanas, y Relámpago tendrá un hogar digno de un campeón». El anciano asintió con satisfacción. Su padre estaría orgulloso. Y mire a ese caballo. Parece que rejuveneció 10 años. Era cierto. Relámpago se movía con una vitalidad renovada, como si la promesa de un futuro mejor hubiera revitalizado su espíritu. Elena lo observó galopar por el corral, su pelaje tordo brillando bajo el sol vespertino. Durante las siguientes 2 semanas, Elena se dedicó a preparar su transición. El abogado Garza logró negociar un acuerdo con Monterrey Agroindustrial por una suma que, aunque no era extraordinaria, proporcionaría un colchón financiero cómodo. La empresa, ansiosa por evitar publicidad negativa, aceptó rápidamente. Maritza la visitó el día antes de su mudanza, trayendo tamales caseros como despedida. «Siempre supe que usted era diferente», dijo la mujer mayor. «Tiene luz propia, mija. Me alegra que por fin vaya a brillar donde debe». El día de la mudanza, Elena se levantó temprano. Había empacado sus pocas pertenencias la noche anterior. Mientras cargaba las cajas en su viejo Tsuru, su teléfono sonó. Era Rodrigo Sánchez. «Elena, escuché sobre tu nuevo trabajo», dijo, su voz careciendo de la arrogancia habitual. Quería disculparme. No debí tratarte así». Elena se quedó en silencio por un momento. Parte de ella quería decirle exactamente lo que pensaba de él, pero otra parte, más madura, reconoció que el rencor solo la ataría al pasado. «Gracias por llamar, Rodrigo. Espero que esto les sirva de lección para tratar mejor a sus empleados en el futuro». Colgó sintiéndose extrañamente ligera. El perdón, descubrió, era más liberador para quien lo otorga que para quien lo recibe. El viaje a la granja de don Manuel fue nostálgico. Sería la última vez que haría este recorrido diario. Al llegar, encontró a Relámpago ya preparado para el viaje. Don Manuel había acondicionado un remolque especial prestado por don Sebastián. «Lo voy a extrañar», admitió el anciano mientras ayudaba a cargar a Relámpago. Se había vuelto parte del paisaje. «Siempre será bienvenido a visitarnos», prometió Elena abrazándolo. «Gracias por todo, don Manuel, por cuidar de Relámpago, por escucharme, por ser como un segundo padre». El viaje a los establos Mendoza fue tranquilo. Relámpago viajó calmadamente, como si supiera que se dirigía a su nuevo hogar. Cuando llegaron, todo el personal estaba esperando para darles la bienvenida. Mientras conducían a Relámpago a su nuevo paddock, el caballo levantó la cabeza, sus hollares dilatándose al percibir los nuevos aromas. Otros caballos se acercaron curiosos a la cerca. Un viejo alazán relinchó en señal de bienvenida, y Relámpago respondió con un relincho que sonó rejuvenecido. Elena sintió lágrimas en sus ojos mientras observaba a su viejo amigo explorar su nuevo hogar. Don Sebastián se paró a su lado. «Bienvenida a casa, Elena», dijo simplemente, mirando a Relámpago trotar felizmente por el pasto verde, con el sol poniente tiñendo el cielo de dorado y rosa. Elena supo que finalmente había encontrado su lugar. El camino había sido difícil, lleno de humillaciones y desafíos, pero de alguna manera, todo había conducido a este momento perfecto. Y en algún lugar de su corazón, estaba segura de que Relámpago lo había sabido todo el tiempo. Las primeras semanas en los establos Mendoza fueron un torbellino de descubrimientos para Elena. Cada mañana se despertaba en su nueva casa con vista a los paddocks, donde Relámpago ya la esperaba junto a la cerca, sus ojos brillantes, anticipando su saludo matutino.
La rutina que establecieron era simple pero reconfortante. Café en el porche mientras observaba a su viejo amigo pastar con sus nuevos compañeros. Luego un paseo por las instalaciones antes de comenzar sus labores oficiales. El equipo de trabajo la recibió con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Había 5 empleados principales: Jorge, el veterinario jefe; María, especialista en nutrición equina; los hermanos Pablo y Ricardo, encargados del mantenimiento; y Lucía, una joven recién graduada que asistía en el papeleo. Todos tenían títulos universitarios y años de experiencia formal, mientras que Elena llegaba solo con su apellido y la recomendación de don Sebastián. El primer desafío surgió durante su segunda semana. Una yegua llamada Estrella del Norte, una de las más valiosas del establo, se negaba a dejarse examinar después de mostrar signos de cólico. Jorge había intentado sedarla, pero la yegua se ponía cada vez más nerviosa, representando un peligro para ella misma y para el personal. «Es una de las más temperamentales», explicó Jorge, frustrado después de otro intento fallido. «Necesitamos examinarla pronto o podríamos perderla». Elena observó a la yegua desde fuera del establo. Estrella del Norte pateaba el suelo, sus ojos mostrando el blanco, las orejas aplastadas contra su cabeza. Algo en la postura del animal le recordó a una yegua que su padre había tratado años atrás. «¿Puedo intentarlo?», preguntó Elena, sorprendiendo al equipo. Jorge la miró con escepticismo. «Con todo respeto, señora Morales, esta yegua es extremadamente valiosa. No podemos arriesgarnos a...» «Solo déjeme hablar con ella», insistió Elena, quitándose la bata blanca que todos usaban. A veces el uniforme los asusta más. Con movimientos lentos y deliberados, Elena entró al establo. En lugar de acercarse directamente a la yegua, se sentó en una esquina, comenzando a tararear suavemente una vieja canción que su padre solía cantar mientras trabajaba con caballos nerviosos. Estrella del Norte giró una oreja hacia ella, curiosa por el sonido. Durante los siguientes 15 minutos, Elena permaneció sentada, alternando entre tararear y hablar en voz baja sobre nada en particular: el clima, el sabor del café esa mañana, cómo Relámpago había hecho un nuevo amigo. Gradualmente, la yegua comenzó a relajarse, su respiración haciéndose más regular. Cuando Estrella del Norte finalmente se acercó a olfatearla, Elena extendió su mano lentamente, permitiendo que la yegua la investigara. Minutos después, pudo ponerse de pie y acariciar el cuello del animal, sintiendo la tensión abandonar sus músculos. «Jorge, puedes entrar ahora», llamó suavemente, pero despacio y sin la bata. El veterinario, claramente impresionado, siguió sus instrucciones. Para asombro de todos, pudo examinar a la yegua sin resistencia. El diagnóstico fue un cólico leve que se resolvió con medicación, pero el incidente marcó un punto de inflexión en cómo el equipo veía a Elena. «¿Dónde aprendiste eso?», preguntó Lucía más tarde mientras almorzaban en la pequeña cafetería de las instalaciones. «Mi padre decía que los caballos pueden oler el miedo y la ansiedad», explicó Elena. «Pero también pueden sentir la calma. Si quieres que confíen en ti, primero tienes que confiar en ellos». María, la nutricionista, se unió a la conversación. «Hemos estado tratando con Estrella del Norte durante meses. Siempre pensamos que necesitábamos más autoridad, no menos». «A veces», respondió Elena. «El poder está en saber cuándo no usarlo». Las semanas siguientes trajeron más oportunidades para que Elena demostrara su valía. Un potro rechazado por su madre encontró consuelo con ella. Una yegua mayor con problemas de apetito comenzó a comer después de que Elena ajustara sutilmente su rutina, y varios caballos nerviosos se calmaron bajo su manejo paciente. Don Sebastián observaba estos desarrollos con satisfacción. Durante una de sus visitas semanales, la llevó aparte. «Veo que el equipo está empezando a respetarte». «Son buenas personas», respondió Elena. «Solo necesitaban ver que no vengo a reemplazarlos, sino a complementar su trabajo». «Tu padre estaría orgulloso», dijo el anciano, su voz cargada de emoción.
Tienes su don. Una tarde, mientras Elena revisaba los registros de cría, recibió una llamada inesperada. Era Patricia, la recepcionista de Monterrey Agroindustrial. «Elena, espero no molestarte», comenzó Patricia, su voz tensa. «Es solo que las cosas están mal aquí desde que te fuiste». «¿Qué sucede?» «Rodrigo fue despedido la semana pasada. Aparentemente, Recursos Humanos investigó las acusaciones de acoso y encontraron un patrón. Varios ex empleados testificaron. Y ahora hay una investigación sobre discriminación sistemática en la empresa». Elena sintió una mezcla de emociones. No era venganza lo que había buscado, pero había justicia en saber que su experiencia había catalizado un cambio necesario. «Me alegro de que estén tomando medidas», respondió simplemente. «Hay más», continuó Patricia. «La presentación que hiciste sobre el sistema de inventarios. Alguien la revisó después de que te fuiste. Resulta que tus cálculos eran correctos. La empresa podría haber ahorrado millones. Ahora están implementando tu propuesta». Elena no pudo evitar sonreír irónicamente. «Espero que al menos den crédito a quien corresponde. Lo están haciendo. Tu nombre está en todos los documentos. Algunos ejecutivos están furiosos por haberte dejado ir». Después de colgar, Elena caminó hacia el paddock donde Relámpago descansaba bajo un árbol. El viejo caballo levantó la cabeza al verla acercarse, relinchando suavemente en bienvenida. «¿Sabes?», le dijo, acariciando su cuello. «A veces me pregunto si sabías todo esto desde el principio. Si de alguna manera viste el futuro aquella noche cuando estabas tan inquieto». Relámpago la miró con esos ojos profundos que parecían contener siglos de sabiduría. Luego frotó su cabeza contra su hombro en un gesto que Elena interpretó como confirmación. Un mes después de su llegada, Elena enfrentó su prueba más significativa. Don Sebastián la llamó a su oficina con expresión seria. «Tenemos un problema», anunció sin preámbulos. «Rayo Dorado, nuestro semental principal, está rechazando a todas las yeguas. Es la temporada de cría más importante y no podemos permitirnos perderla». Elena había observado a Rayo Dorado desde su llegada. Era un magnífico ejemplar, un alazán con una estrella blanca perfecta en la frente, pero había algo en su comportamiento que la inquietaba. «¿Puedo pasar un tiempo con él?», preguntó. «Por supuesto. Haz lo que necesites». Durante los siguientes días, Elena dedicó horas a observar al semental. Notó que parecía ansioso, paseando constantemente por su paddock, apenas comiendo. Una tarde, mientras lo observaba, sintió una presencia familiar a su lado. Relámpago había escapado de su área y se había acercado a la cerca que separaba su paddock del de Rayo Dorado. Los dos caballos se miraron, y algo pasó entre ellos que Elena no pudo descifrar completamente. Relámpago emitió un suave relincho, casi como si estuviera hablando con el semental más joven. Para su sorpresa, Rayo Dorado se acercó a la cerca, su postura relajándose visiblemente. Una idea comenzó a formarse en la mente de Elena. Al día siguiente, con el permiso de don Sebastián, llevó a Relámpago al paddock contiguo al de Rayo Dorado. Durante las siguientes semanas, los dos caballos desarrollaron una especie de amistad. El viejo tordo parecía estar enseñando algo al joven semental, transmitiéndole una calma que había faltado. Gradualmente, el comportamiento de Rayo Dorado comenzó a cambiar. Su ansiedad disminuyó, su apetito mejoró, y lo más importante, comenzó a mostrar interés en las yeguas. La primera vez que aceptó cubrir a una yegua, todo el equipo estalló en aplausos. «¿Qué hiciste?», preguntó Jorge asombrado. «No fui yo», respondió Elena señalando a Relámpago. «Fue él. Creo que Rayo Dorado necesitaba un mentor, alguien que le enseñara cómo comportarse. ¿Y quién mejor que un viejo semental sabio como Relámpago?». Don Sebastián estaba encantado con los resultados. «En todos mis años criando caballos, nunca había visto algo así. Es como si Relámpago le hubiera transmitido algún tipo de sabiduría ancestral». La noticia del milagro de Elena con Rayo Dorado se extendió rápidamente por la comunidad ecuestre. Pronto, otros criadores comenzaron a consultar con ella sobre caballos problemáticos.
Su reputación creció, no como alguien con credenciales académicas, sino como alguien con un don genuino para entender a los caballos. Una tarde, mientras Elena trabajaba en la oficina, Lucía entró con una expresión emocionada. «Elena, acaban de llamar de la Asociación Nacional de Criadores. Quieren que des una charla en su convención anual sobre métodos alternativos de manejo equino». Elena sintió una oleada de nerviosismo. Hablar en público, especialmente ante expertos, le recordaba dolorosamente su humillación en Monterrey Agroindustrial. «No sé si estoy lista para eso», admitió. Lucía la miró con incredulidad. «¿Bromeas? Eres la persona más cualificada que conozco para hablar sobre conexión con caballos. Lo que hiciste con Rayo Dorado fue increíble». Esa noche, Elena compartió sus dudas con Relámpago durante su paseo vespertino. El caballo escuchó pacientemente mientras ella expresaba sus miedos sobre hablar en público, sobre ser juzgada nuevamente por su falta de educación formal. Cuando terminó, Relámpago se detuvo y la miró directamente a los ojos. Luego, sorprendentemente, se levantó sobre sus patas traseras en un movimiento que no había hecho en años, relinchando con fuerza. Cuando volvió a apoyar las 4 patas, empujó suavemente a Elena con su hocico, como diciendo, «Tú puedes hacerlo». Elena rió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Está bien, viejo amigo. Si tú crees en mí, supongo que puedo creer en mí misma». Aceptó la invitación para hablar en la convención. Mientras preparaba su presentación, decidió que no trataría de ser algo que no era. No fingiría tener conocimientos académicos que no poseía. En cambio, hablaría desde el corazón, compartiendo las lecciones que su padre le había enseñado y las experiencias que había acumulado. El día antes de viajar a la convención, encontró un sobre en su escritorio. Era de Maritza, la señora de la limpieza de su antiguo trabajo. Dentro había una nota simple. «Siempre supe que brillarías, mija. Muéstrales de qué estás hecha». Esa noche, mientras empacaba, Elena miró por la ventana hacia el paddock donde Relámpago descansaba bajo las estrellas. El caballo pareció sentir su mirada y levantó la cabeza, sus ojos brillando en la oscuridad. «Gracias», susurró Elena, aunque sabía que él no podía oírla desde tan lejos. «Por todo». De alguna manera estaba segura de que Relámpago entendía. Después de todo, había sido él quien, con su inquietud aquella noche fatídica, había presagiado el cambio que transformaría su vida. Y ahora, mientras se preparaba para el siguiente capítulo de su viaje, Elena finalmente comprendía lo que su padre siempre había dicho. Los caballos no solo ven cosas que nosotros no podemos ver, a veces nos guían hacia destinos que ni siquiera sabíamos que nos esperaban. El centro de convenciones de Guadalajara brillaba bajo el sol matutino cuando Elena llegó, su estómago revolviéndose con nervios que le recordaban dolorosamente aquella presentación en Monterrey Agroindustrial. Pero esta vez era diferente. Esta vez llevaba consigo no solo sus notas cuidadosamente preparadas, sino también una pequeña herradura de relámpago en su bolso, como amuleto de buena suerte. La convención de la Asociación Nacional de Criadores era el evento más importante del año en la industria equina mexicana. Criadores, veterinarios y expertos de todo el país se reunían para compartir conocimientos y establecer conexiones comerciales. Elena sería la primera oradora del segundo día, programada para hablar sobre métodos intuitivos en el manejo equino. En el vestíbulo se encontró con don Sebastián, quien había llegado el día anterior para apoyarla. ¿Nerviosa?, preguntó notando cómo Elena jugueteaba con sus notas. Aterrada, admitió ella. La última vez que hablé frente a un grupo de profesionales. Esto es diferente, la interrumpió don Sebastián gentilmente. Aquí vienes a compartir tu conocimiento, no a demostrar tu valor. Tu valor ya está probado. Mientras esperaba su turno en la sala verde, Elena repasó mentalmente su presentación. Había decidido estructurarla alrededor de 3 casos: Estrella del Norte, el potro huérfano y, por supuesto, Rayo Dorado y Relámpago. Su teléfono vibró con un mensaje de Carlos. «Rompe una pata, hermana.
Papá estaría orgulloso. Adjunto había una foto vieja de su padre con Relámpago cuando era potro, ambos mirando a la cámara con expresiones casi idénticas de dignidad tranquila. Cuando llegó su momento, Elena subió al escenario con las piernas temblando. El auditorio estaba lleno, con al menos 200 personas observándola expectantes. Por un momento, el pánico amenazó con paralizarla. Entonces, cerró los ojos brevemente y visualizó a Relámpago, recordando cómo él la había mirado la noche anterior de partir, con esa calma absoluta que siempre la tranquilizaba. «Buenos días», comenzó, su voz sorprendentemente firme. «Mi nombre es Elena Morales, y no tengo un título en veterinaria ni en zootecnia. Lo que tengo es una herencia. El conocimiento transmitido por mi padre, Miguel Morales, y la sabiduría de los caballos que he tenido el privilegio de conocer». Un murmullo recorrió la audiencia. Algunos reconocieron el apellido Morales, otros parecían escépticos. Elena continuó, proyectando la primera imagen, una foto de Estrella del Norte antes y después de su intervención. Esta yegua estaba tan estresada que representaba un peligro para sí misma y para nuestro equipo veterinario. Los métodos tradicionales de manejo habían fallado. Lo que necesitaba no era más fuerza o sedación, sino comprensión. Mientras describía cómo había calmado a la yegua, notó que varios criadores mayores asentían con reconocimiento. Otros tomaban notas furiosamente. Un joven en la primera fila levantó la mano. «¿Está sugiriendo que debemos cantar a nuestros caballos?», preguntó con un toque de sarcasmo. Elena sonrió, recordando a Rodrigo y sus burlas. Pero esta vez se sintió diferente. «Estoy sugiriendo que a veces necesitamos escuchar más y ordenar menos. Los caballos se comunican constantemente. Nuestro trabajo es aprender su lenguaje». Avanzó a su siguiente caso, el potro huérfano que había rechazado a todas las nodrizas. Los libros decían que necesitaba alimentación forzada, pero lo que realmente necesitaba era conexión. Pasé 3 noches durmiendo en su establo. Para la 4ª noche, estaba comiendo de mi mano. Una mujer mayor en el fondo se levantó. «Disculpe, pero eso suena más a sentimentalismo que a ciencia. ¿Tiene datos que respalden sus métodos?». Elena había anticipado esta pregunta. «De hecho, sí», respondió, proyectando gráficas que Jorge y el equipo habían ayudado a preparar. «Desde que implementamos estos métodos en los establos Mendoza, hemos visto una reducción del 40% en lesiones relacionadas con el estrés, un aumento del 25% en tasas de concepción y una mejora significativa en el comportamiento general de nuestros animales». La mujer pareció satisfecha y se sentó. Elena tomó un sorbo de agua, sintiendo su confianza crecer. Era momento de hablar de Rayo Dorado. Nuestro semental principal se negaba a cubrir yeguas, poniendo en riesgo toda nuestra temporada de cría. Habíamos probado todo: cambios en la dieta, exámenes hormonales, diferentes técnicas de presentación. Nada funcionaba. Proyectó un video corto que Lucía había filmado, mostrando a Relámpago y Rayo Dorado interactuando a través de la cerca. La solución vino de un lugar inesperado: un caballo de 22 años llamado Relámpago. De alguna manera, este viejo semental le enseñó al joven lo que ningún humano pudo. El auditorio estaba cautivado. Elena podía sentir el cambio en la energía de la sala, de escepticismo a genuino interés. «No estoy sugiriendo que abandonen la ciencia o la medicina veterinaria moderna», continuó. «Estoy proponiendo que las complementemos con una comprensión más profunda de la naturaleza equina. Los caballos son seres sociales complejos con necesidades emocionales que no podemos ignorar». Durante la sesión de preguntas, las manos se alzaron por todo el auditorio. Un veterinario renombrado preguntó sobre los protocolos específicos. Una criadora quería saber más sobre la selección de mentores equinos. Un investigador preguntó si estaba dispuesta a colaborar en un estudio formal de sus métodos. Cuando terminó su presentación, el aplauso fue genuino y prolongado. Mientras bajaba del escenario, varios criadores se acercaron para intercambiar tarjetas e invitarla a visitar sus establecimientos. Don Sebastián la esperaba con una sonrisa orgullosa. «Eso fue magistral», dijo.
Tu padre estaría... Lo sé, interrumpió Elena, sus ojos húmedos. Lo sentía allá arriba, guiándome. Durante el almuerzo fue abordada por la doctora Carmen Ruiz, una de las veterinarias equinas más respetadas del país. Señorita Morales, me impresionó su presentación. Estoy escribiendo un libro sobre comportamiento equino y me gustaría incluir un capítulo sobre sus métodos. ¿Estaría interesada en colaborar? Elena casi se atragantó con su agua. ¿Yo? ¿En un libro académico? Su experiencia práctica es invaluable, insistió la doctora Ruiz. Demasiados textos se enfocan solo en la teoría. Necesitamos más voces como la suya. Esa tarde, durante un panel sobre innovaciones en cría equina, Elena fue invitada espontáneamente a unirse a los expertos en el escenario. Se encontró sentada entre doctores y profesores, compartiendo sus perspectivas como igual. Cuando mencionó cómo Relámpago había presagiado su cambio de carrera con su comportamiento inusual, varios panelistas compartieron historias similares sobre la intuición equina. Los caballos perciben cambios en nuestro campo electromagnético, explicó un neurocientífico. Es posible que su caballo detectara su estrés subconsciente y reaccionara a las decisiones que usted estaba por tomar, incluso antes de que usted misma las reconociera conscientemente. Elena salió de la convención con la cabeza dando vueltas. Había llegado temiendo el ridículo y se iba con ofertas de colaboración, invitaciones a otras conferencias y, lo más importante, un sentido renovado de propósito. En el camino de regreso a los establos Mendoza, llamó a Carlos para contarle todo. ¿Sabes qué es lo más irónico?, le dijo. Pasé años tratando de encajar en un mundo que me rechazaba, y resulta que mi verdadero valor estaba en ser exactamente quien soy. Carlos se rió. Relámpago lo sabía todo el tiempo, ¿verdad? Sí, respondió Elena mirando por la ventanilla mientras el paisaje familiar se desplegaba ante ella. Ese viejo sabio lo sabía. Al llegar a los establos, fue directamente al paddock de Relámpago. El caballo la recibió con un relincho alegre, trotando hacia la cerca con una energía que desmentía sus años. «Lo hicimos, amigo», le dijo, acariciando su cuello. «Tu fe en mí nos trajo hasta aquí». Jorge se acercó con una sonrisa. «¿Cómo te fue? Don Sebastián nos llamó diciendo que fuiste la sensación de la convención». «Fue increíble», respondió Elena. «Y aterrador, y maravilloso. Todo al mismo tiempo». «Sabíamos que lo harías bien», dijo María, uniéndose a ellos. «Has cambiado la forma en que todos aquí vemos nuestro trabajo». En las semanas siguientes, la vida de Elena se transformó dramáticamente. Recibió invitaciones para hablar en otras convenciones, consultas de criadores con caballos problemáticos y ofertas para escribir artículos en revistas especializadas. Pero quizás el momento más significativo llegó cuando recibió una carta de Patricia, su excompañera de Monterrey Agroindustrial. «Querida Elena», decía la carta, «espero que me perdones por escribirte, pero necesitaba decirte algo. Después de que te fuiste, muchos de nosotros nos dimos cuenta de lo mal que te tratamos. Tu valentía al enfrentar a Rodrigo inspiró a otros a hablar. Gracias a ti, la empresa está cambiando. Y yo personalmente aprendí una lección sobre no juzgar a las personas por sus credenciales. Vi tu presentación en línea y fue brillante. Siempre supe que eras especial. Con cariño y disculpas, Patricia». Elena guardó la carta en su escritorio, junto a la foto de su padre y Relámpago. No guardaba rencor. Todo había sido parte del camino que la había traído hasta aquí. Una noche, mientras cenaba con don Sebastián y su esposa en la casa principal, el anciano hizo un anuncio. «Elena, he estado pensando. Me estoy haciendo mayor y necesito empezar a planear la sucesión del negocio. Me gustaría que consideraras convertirte en socia. No solo empleada, sino copropietaria». Elena casi dejó caer su tenedor. «Don Sebastián, yo no sé qué decir». «Di que sí», sonrió su esposa. «Eres exactamente lo que este lugar necesita para el futuro». «Pero no tengo capital para invertir».
Tu contribución no sería monetaria, explicó don Sebastián. Sería tu conocimiento, tu don. En solo meses has elevado la reputación de nuestros establos. Eso vale más que cualquier inversión financiera. Esa noche, Elena caminó hasta el paddock de Relámpago bajo un cielo estrellado. El caballo se acercó inmediatamente, como si sintiera que ella necesitaba su presencia. ¿Puedes creerlo?, le susurró. De asistente administrativa humillada a socia de uno de los establos más prestigiosos del país. Y todo porque tú supiste ver lo que yo no podía. Relámpago resopló suavemente, frotando su cabeza contra ella. En ese momento, Elena recordó algo que su padre solía decir. Los caballos son espejos del alma. Nos muestran quiénes somos realmente, si tenemos el coraje de mirar. Había tenido que perderlo todo, su trabajo, su dignidad, casi su esperanza, para encontrar su verdadero camino. Y había sido un caballo viejo y sabio quien le había mostrado el camino a casa. La mañana siguiente a la propuesta de don Sebastián, Elena se despertó con una sensación de vértigo. La idea de convertirse en socia de los establos Mendoza era emocionante y aterradora a partes iguales. Mientras preparaba su café matutino, observó a Relámpago pastando tranquilamente en su paddock, como si el mundo no hubiera cambiado dramáticamente en las últimas horas. El sonido de neumáticos sobre grava anunció la llegada de un vehículo desconocido. Un Bentley negro se detuvo frente a la oficina principal, y de él descendió un hombre de unos 50 años, vestido con un traje que probablemente costaba más que el salario anual de Elena. Lo acompañaban dos asistentes con tablets y expresiones tensas. Jorge se acercó a Elena, que observaba desde su oficina. Ese es Ricardo Fuentes, el magnate inmobiliario. Tiene establos en 3 estados y una reputación complicada. Elena recordó haber escuchado el nombre en la convención. Fuentes era conocido por comprar los mejores caballos sin importar el precio, pero también por su temperamento volátil y su tendencia a despedir entrenadores cada pocos meses. Don Sebastián salió a recibir al visitante, y pronto Elena fue llamada a unirse a ellos en la sala de reuniones. Fuentes la estudió con ojos calculadores mientras don Sebastián hacía las presentaciones. «Ah, la famosa susurradora de caballos», dijo Fuentes con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vi su presentación en línea. Muy pintoresca. Elena reconoció el tono. Era el mismo desdén velado que había enfrentado en Monterrey Agroindustrial. Pero esta vez no se encogió. Los métodos tradicionales tienen su lugar, señor Fuentes. Pero a veces los caballos necesitan algo más que técnica. Precisamente por eso estoy aquí, continuó Fuentes, sacando su teléfono y mostrando un video. Este es Trueno Negro, ganador de 3 derbis, valorado en $5 millones, y completamente inmanejable desde hace 6 meses. En el video, un magnífico semental negro se encabritaba violentamente, lanzando a su jinete. Otros clips mostraban al caballo pateando las paredes de su establo, mordiendo a sus cuidadores, y mostrando una agresión que Elena nunca había visto en un animal. He consultado a los mejores veterinarios y entrenadores del país, continuó Fuentes. Nadie puede explicar qué le sucede. Físicamente está perfecto, pero se ha vuelto salvaje. ¿Qué cambió hace 6 meses?, preguntó Elena, estudiando el video cuidadosamente. Fuentes frunció el ceño. Nada significativo. Cambié de entrenador, pero eso es normal en mi operación. El punto es que necesito que este caballo vuelva a competir. El campeonato nacional es en 3 meses. ¿Y qué espera que yo haga?, preguntó Elena directamente. Lo que sea necesario, respondió Fuentes inclinándose hacia adelante. Si realmente tiene este don del que todos hablan, demuéstrelo. Tengo a Trueno Negro en un tráiler afuera. Acéptelo por una semana. Si logra algo, le pagaré $100,000. Si tiene éxito completo y el caballo puede competir, serán $500,000. Don Sebastián se movió incómodo en su silla. Ricardo, no creo que sea apropiado. Acepto, dijo Elena, sorprendiendo a todos, incluida ella misma. Fuentes sonrió ampliamente. Excelente. Mis hombres traerán a Trueno Negro, pero hay una condición.
Todo debe estar documentado. Tengo un equipo de filmación afuera. Quiero pruebas de estos métodos milagrosos. 15 minutos después, el personal de los establos Mendoza observaba nerviosamente mientras un enorme tráiler retrocedía hacia las instalaciones. Los golpes y relinchos furiosos que provenían del interior hacían que todos retrocedieran instintivamente. Cuando las puertas se abrieron, Elena contuvo el aliento. Trueno Negro era impresionante. Casi 17 manos de altura, músculos definidos bajo un pelaje negro como la noche, sin una sola marca blanca. Pero sus ojos, había algo perturbador en ellos. Una mezcla de furia y algo más profundo que Elena no podía identificar. 4 hombres luchaban para controlar al semental con cuerdas y varas mientras lo bajaban por la rampa. El caballo se encabritó 2 veces antes de pisar tierra, sus cascos golpeando peligrosamente cerca de uno de los cuidadores. «Tengan cuidado», advirtió Jorge. «Este animal es letal». Elena observó cómo los hombres prácticamente arrastraban a Trueno Negro hacia un paddock reforzado especialmente preparado. El semental pateaba y mordía el aire, sus relinchos resonando con una ira que helaba la sangre. Una vez que el caballo estuvo seguro en el paddock, Fuentes se acercó a Elena. «Tiene una semana. Mis cámaras grabarán todo. Buena suerte, señorita Morales. La va a necesitar». Después de que Fuentes y su séquito se marcharan, el equipo se reunió alrededor de Elena. María fue la primera en hablar. «Estás loca. Ese caballo es un demonio. Podría matarte». «He visto caballos agresivos», añadió Jorge. «Pero esto es diferente. Hay algo roto en él». Elena miró hacia el paddock donde Trueno Negro seguía paseando frenéticamente, sus ojos salvajes escaneando su nuevo entorno. «Tal vez esté roto, pero todo lo roto puede arreglarse si encontramos la pieza correcta». Esa tarde, Elena se sentó fuera del paddock de Trueno Negro, simplemente observando. El semental la ignoró al principio, continuando su incesante caminar, pero después de una hora, comenzó a lanzarle miradas ocasionales, como evaluándola. Relámpago, en su paddock cercano, también observaba al recién llegado. Por primera vez en mucho tiempo, Elena vio tensión en su viejo amigo. El caballo tordo mantenía las orejas erectas, los músculos tensos, como si percibiera un peligro que los humanos no podían ver. Al caer la noche, Elena decidió intentar su primera aproximación. Se acercó a la cerca del paddock, sin entrar, solo hablando en voz baja. «Hola, Trueno. Sé que estás asustado, sé que algo te lastimó». El semental respondió cargando hacia la cerca con los dientes descubiertos. Elena no retrocedió, aunque su corazón latía desbocado. «Está bien estar enojado. Yo también lo estuve durante mucho tiempo». Durante los siguientes 2 días, Elena mantuvo la misma rutina: sentarse cerca del paddock, hablar suavemente, nunca intentar tocarlo. El equipo de filmación de Fuentes grababa todo, claramente escépticos ante la aparente falta de progreso. Al tercer día, algo cambió. Elena estaba sentada en su lugar habitual cuando notó que Relámpago se había acercado a la cerca que separaba su paddock del de Trueno Negro. Los 2 caballos se miraron fijamente, y Elena sintió que algo pasaba entre ellos, una comunicación que ella no podía descifrar. Lentamente, Trueno Negro se acercó a la cerca. Por primera vez desde su llegada, dejó de pasear compulsivamente. Relámpago emitió un relincho suave, casi como un saludo, y para asombro de todos los presentes, Trueno Negro respondió con un sonido similar, aunque más tentativo. Elena se levantó cuidadosamente. «¿Quieres conocer a Relámpago, Trueno? Es un buen amigo. Tal vez puedan hablar». Durante la siguiente hora, los 2 caballos permanecieron cerca de la cerca, ocasionalmente resoplando o relinchando suavemente. Elena notó que la tensión en los músculos de Trueno Negro comenzaba a disminuir gradualmente. Al 4.º día, Elena tomó una decisión audaz. Con Jorge y 2 cuidadores listos para intervenir, entró al paddock de Trueno Negro por primera vez. El semental inmediatamente se puso alerta, sus músculos tensándose.
Solo soy yo, dijo Elena suavemente, manteniéndose cerca de la puerta. Vengo en paz. Trueno Negro resopló y pateó el suelo, pero no cargó. Elena se sentó en el suelo a varios metros de distancia y comenzó a hablar sobre cosas mundanas. El clima, lo que había desayunado, cómo Relámpago había hecho un nuevo amigo en el paddock de los retirados. Después de 20 minutos, sucedió algo extraordinario. Trueno Negro dio un paso tentativo hacia ella. Luego otro. Elena mantuvo la calma, aunque podía escuchar a Jorge conteniendo el aliento detrás de la cerca. El semental se detuvo a 2 metros de ella, bajando la cabeza para olfatear en su dirección. Elena extendió lentamente su mano, con la palma hacia arriba. Trueno Negro la estudió por un largo momento. Luego estiró el cuello apenas lo suficiente para rozar sus dedos con su hocico. El contacto duró solo un segundo, pero fue suficiente. Elena sintió en ese breve momento una oleada de emociones que no eran suyas. Miedo, confusión y, sobre todo, una profunda tristeza. Esa noche, Elena no podía dormir. La conexión momentánea con Trueno Negro la había perturbado profundamente. Se levantó y caminó hacia los paddocks, encontrando a Relámpago despierto, como si la hubiera estado esperando. ¿Qué le pasó a ese caballo?, le preguntó a su viejo amigo, acariciando su cuello. ¿Qué pudo romperlo tanto? Relámpago giró la cabeza hacia el paddock de Trueno Negro, luego la miró con esos ojos sabios que siempre parecían saber más de lo que debería ser posible para un caballo. Al quinto día, Elena descubrió algo crucial. Mientras revisaba viejos videos de competencias de Trueno Negro, notó un detalle que había pasado por alto. En todas sus victorias, el semental era montado por el mismo jinete, un joven llamado Miguel Ángel, pero en los videos más recientes, después de que comenzaran los problemas, Miguel Ángel había desaparecido. Elena llamó a don Sebastián. ¿Qué sabe sobre el anterior jinete de Trueno Negro? ¿Miguel Ángel? Hubo una pausa. Escuché que tuvo un accidente grave hace unos 6 meses, en una práctica. Fuentes lo despidió inmediatamente, diciendo que no podía permitirse jinetes que se lesionaran. Las piezas comenzaron a encajar. Elena corrió hacia el paddock de Trueno Negro. El semental la miró acercarse, su postura menos defensiva que días atrás. «Lo extrañas, ¿verdad?», dijo Elena suavemente. «Miguel Ángel era tu amigo, tu compañero, y desapareció sin despedirse». Por primera vez, vio algo más que ira en los ojos del semental. Vio dolor, pérdida, traición. Trueno Negro había perdido a la única persona en quien confiaba, y su mundo se había desmoronado. Al 6º día, Elena tomó otra decisión arriesgada. Pidió que llevaran a Relámpago al paddock contiguo al de Trueno Negro, con solo una cerca baja separándolos. Los 2 caballos pasaron horas comunicándose de maneras que los humanos apenas podían comprender. Para el asombro del equipo de filmación, Trueno Negro comenzó a mostrar signos de calma que no había exhibido en meses. Comió tranquilamente por primera vez, bebió agua sin parecer paranoico, e incluso se echó a descansar, algo que aparentemente no había hecho desde su trauma. La mañana del 7º día, Elena entró al paddock con confianza renovada. Trueno Negro la observó acercarse sin hostilidad. Ella caminó directamente hacia él, sin vacilar, y el semental permitió que tocara su cuello. «Sé que perdiste a alguien importante», le susurró. «Yo también perdí a mis padres. El dolor no desaparece, pero podemos aprender a vivir con él, a confiar de nuevo». En ese momento, Relámpago emitió un relincho suave desde el paddock contiguo. Trueno Negro giró la cabeza para mirarlo, luego volvió a mirar a Elena, y entonces, en un gesto que hizo que todos los presentes contuvieran el aliento, el gran semental negro bajó su cabeza y la apoyó suavemente contra el hombro de Elena. Las cámaras capturaron todo. El momento en que un caballo considerado irreparable encontró consuelo en una mujer que entendía su dolor. El momento en que la empatía triunfó sobre el miedo. El momento en que Elena Morales demostró que su don no era magia,
sino comprensión profunda. Cuando Ricardo Fuentes llegó esa tarde para su inspección final, encontró una escena que lo dejó sin palabras. Elena estaba en el paddock con Trueno Negro, el semental más peligroso de México, cepillándolo tranquilamente mientras el caballo pastaba como si fuera el más manso de los potrillos. En el paddock contiguo, Relámpago observaba con lo que solo podía describirse como orgullo paternal. «Imposible», murmuró Fuentes, acercándose a la cerca con incredulidad. Sus asistentes, que habían presenciado el progreso diario a través de las cámaras, intercambiaron miradas significativas. Elena levantó la vista, su mano aún acariciando el cuello de Trueno Negro. «Señor Fuentes, me alegra que haya venido. Hay algo que necesitamos discutir sobre Trueno». El magnate entró cautelosamente al paddock, claramente nervioso por la cercanía al caballo que había lastimado a tantos, pero Trueno Negro apenas le prestó atención, más interesado en el suave toque de Elena y en los ocasionales relinchos de ánimo que Relámpago le dirigía desde el otro lado de la cerca. «¿Qué ha hecho?», preguntó Fuentes, su habitual arrogancia reemplazada por genuino asombro. «En 7 días ha logrado lo que nadie pudo en 6 meses. «No he hecho nada extraordinario», respondió Elena, continuando su trabajo con el cepillo. «Solo escuché lo que Trueno necesitaba decir. Este caballo no estaba roto, señor Fuentes, estaba de luto». «¿De luto?». La palabra pareció desconcertar al millonario. «Por Miguel Ángel, su jinete. Cuando usted lo despidió sin permitir una despedida, Trueno perdió a su compañero, su amigo. Los caballos forman vínculos profundos, especialmente los que compiten a alto nivel. La confianza entre jinete y caballo es sagrada». Fuentes frunció el ceño. Era solo un empleado. Los jinetes son reemplazables. Trueno Negro levantó la cabeza al escuchar el tono duro de Fuentes, sus orejas moviéndose hacia atrás. Elena puso una mano calmante en su cuello. No para Trueno. Para él, Miguel Ángel era familia. Cuando desapareció sin explicación, este noble animal perdió su razón para competir, para confiar. El silencio que siguió fue roto por un relincho suave de Relámpago, como si el viejo caballo estuviera confirmando las palabras de Elena. «¿Qué sugieres entonces?», preguntó Fuentes, su voz inusualmente suave. «Encuentre a Miguel Ángel. Tráigalo aquí. Deje que se despidan apropiadamente. Si el joven ya no puede montar por sus lesiones, al menos permita que Trueno lo vea, lo huela, comprenda que está bien. Los caballos necesitan cierre emocional tanto como los humanos». Fuentes pareció luchar con la idea. «¿Y si hago eso, crees que volverá a competir?». «No lo sé», admitió Elena honestamente. «Pero sé que sin ese cierre, Trueno nunca volverá a confiar completamente en ningún jinete. La confianza rota debe ser reparada en su origen». 3 días después, un joven en silla de ruedas llegó a los establos Mendoza. Miguel Ángel Reyes tenía apenas 23 años, con cicatrices visibles en su rostro que hablaban del accidente que había terminado con su carrera. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando vio a Trueno Negro por primera vez en 6 meses. El reencuentro fue grabado por las cámaras de Fuentes, pero lo que capturaron trascendió cualquier expectativa. Trueno Negro, al escuchar la voz familiar llamándolo, giró tan rápidamente que casi derribó a Elena. El semental se acercó a la cerca donde Miguel Ángel esperaba, y por un momento, caballo y jinete simplemente se miraron. Entonces Trueno Negro hizo algo extraordinario. Bajó su enorme cabeza con infinita gentileza hasta el nivel de la silla de ruedas, permitiendo que Miguel Ángel envolviera sus brazos alrededor de su cuello. El joven lloró abiertamente, murmurando palabras que solo el caballo podía escuchar. «Lo siento tanto, amigo», sollozó Miguel Ángel. «No quería dejarte. No fue mi decisión». Trueno Negro permaneció perfectamente quieto, sus ojos cerrados, absorbiendo cada palabra, cada caricia. Elena, observando desde un lado, sintió sus propias lágrimas caer. Incluso Ricardo Fuentes, conocido por su dureza emocional, tuvo que apartar la mirada para componerse. Durante la siguiente hora, Miguel Ángel contó su historia. El accidente había sido devastador.
Una caída durante una práctica rutinaria que resultó en daño espinal. Fuentes lo había despedido inmediatamente, prohibiéndole incluso despedirse de Trueno Negro. Pensé que era lo mejor para el negocio, admitió Fuentes, su voz apenas audible. No entendí que los caballos también tienen corazón, completó Elena suavemente. En los días siguientes, algo milagroso ocurrió. Con Miguel Ángel visitando diariamente, Trueno Negro se transformó completamente. Aunque el joven no podía montar, pasaba horas con el caballo, cepillándolo, hablándole, reconstruyendo su vínculo. Bajo la guía de Elena comenzaron a introducir un nuevo jinete, Carlos Mendoza, sobrino de don Sebastián. La clave fue permitir que Miguel Ángel supervisara cada sesión, dando instrucciones desde su silla, asegurándole a Trueno que este nuevo jinete tenía su bendición. El caballo, sintiendo la aprobación de su amigo, gradualmente comenzó a aceptar a Carlos. Una semana después, Trueno Negro permitió ser montado por primera vez en 6 meses. El momento fue capturado en video. Miguel Ángel dando instrucciones suaves, Elena calmando al caballo con su presencia, y Carlos moviéndose con extrema cautela y respeto. Cuando Carlos finalmente montó a Trueno Negro para un trote suave alrededor del paddock, los aplausos estallaron espontáneamente. Incluso Relámpago, observando desde su paddock, pareció celebrar con un relincho triunfante. Ricardo Fuentes se acercó a Elena con un cheque en la mano. $500,000, como prometí, pero... Hizo una pausa, mirando hacia donde Miguel Ángel acariciaba el hocico de Trueno Negro. Me gustaría ofrecer algo más. Quiero que Miguel Ángel sea el entrenador oficial de Trueno Negro. Sé que no puede montar, pero claramente es el único que realmente entiende a este caballo. Elena sonrió. Esa es una decisión sabia, señor Fuentes. Y también, continuó el millonario, me gustaría establecer una beca anual en su nombre, Elena Morales, para jinetes jóvenes que no pueden costear entrenamiento profesional, especialmente aquellos de origen humilde. La noticia se esparció rápidamente por la comunidad ecuestre. El video del reencuentro entre Trueno Negro y Miguel Ángel se volvió viral, no solo en México, sino internacionalmente. Expertos en comportamiento equino comenzaron a citar el caso como un ejemplo perfecto de la inteligencia emocional de los caballos. Una tarde, mientras Elena descansaba en el porche de su casa, recibió una llamada inesperada. Era la doctora Carmen Ruiz, con quien había estado colaborando en el libro. Elena, acabo de recibir una invitación extraordinaria. La Universidad Nacional quiere crear una cátedra sobre inteligencia emocional equina. Quieren que la dirijas tú. Elena casi dejó caer el teléfono. ¿Yo? ¿Dirigir una cátedra universitaria? Pero no tengo título. Tienen un programa especial para expertos con experiencia práctica excepcional. Tu caso con Trueno Negro ha convencido al consejo académico. Además, tendrías un equipo de profesores apoyándote. Después de colgar, Elena caminó hacia el paddock de Relámpago. El viejo caballo se acercó inmediatamente, como sintiendo su agitación. ¿Puedes creerlo?, le dijo, acariciando su cuello. De ser humillada por no tener educación formal a que me ofrezcan dirigir una cátedra universitaria. Relámpago resopló suavemente. Luego miró hacia donde Trueno Negro pastaba pacíficamente, con Miguel Ángel sentado cerca en su silla de ruedas, hablándole como en los viejos tiempos. Elena siguió su mirada y comprendió. Todo esto había comenzado con la inquietud de Relámpago aquella noche en la granja de don Manuel. De alguna manera, su viejo amigo había percibido no solo su inminente despido, sino toda la cadena de eventos que la llevarían a este momento. Esa noche, durante la cena con don Sebastián y su familia, Elena compartió la noticia de la oferta universitaria. «Es perfecto», dijo don Sebastián alzando su copa. «Podrás mantener tu trabajo aquí mientras enseñas. Los estudiantes podrán hacer prácticas en nuestros establos. Y no olvides nuestra conversación sobre la sociedad», añadió su esposa. «Con tu creciente reputación, el valor de los establos Mendoza se ha duplicado». Carlos, su hermano, quien había venido de visita ese fin de semana,
La miró con orgullo. ¿Recuerdas cuando llorabas porque esos idiotas te humillaban en el trabajo? Mira dónde estás ahora. Elena sonrió, sintiendo una ola de gratitud. No llegué aquí sola. Tuve ayuda. Miró por la ventana hacia donde Relámpago descansaba bajo la luz de la luna. La mejor ayuda posible. Más tarde esa noche, mientras todos dormían, Elena se escabulló hacia los establos. Encontró a Relámpago despierto, como si la hubiera estado esperando. A su lado, sorprendentemente, estaba Trueno Negro. Los dos caballos habían desarrollado una amistad inusual, el joven semental aparentemente buscando la sabiduría del veterano. «Gracias», susurró Elena, abrazando el cuello de Relámpago, «por ver en mí lo que yo no podía ver, por guiarme hacia mi verdadero camino». Relámpago la miró con esos ojos antiguos y sabios, luego giró la cabeza hacia Trueno Negro, quien resopló suavemente en reconocimiento. Era como si los dos caballos compartieran un secreto, una comprensión de cosas que los humanos apenas comenzaban a vislumbrar. En ese momento, Elena entendió completamente lo que su padre siempre había dicho. Los caballos no solo ven lo que nosotros no podemos ver. A veces, nos muestran quiénes estamos destinados a ser. Y así, parada entre dos caballos bajo el cielo estrellado de Monterrey, Elena Morales abrazó su destino. De víctima de burlas a pionera en un nuevo campo de estudio. De empleada humillada a socia respetada. De mujer perdida a guía para otros. Todo gracias a un caballo viejo que supo ver el futuro en una noche de inquietud. Y tuvo la sabiduría de señalar el camino. Al día siguiente, Elena aceptó formalmente la posición universitaria. Su primera clase sería sobre la intuición equina, casos de estudio en comunicación interespecies. El primer caso que planeaba presentar era, por supuesto, la historia de Relámpago y cómo un caballo aparentemente ordinario había predicho y facilitado una extraordinaria transformación humana. Mientras preparaba sus notas, su teléfono sonó con un mensaje de Patricia, su antigua compañera. «Vi las noticias sobre tu cátedra. Siempre supe que brillarías. PD. Monterrey Agroindustrial quebró el mes pasado. Karma». Elena guardó el teléfono con una sonrisa. No sentía satisfacción por la caída de su antiguo empleador, solo gratitud por el camino que la había llevado lejos de allí. Miró por la ventana hacia donde Relámpago y Trueno Negro pastaban juntos, el viejo maestro y su joven discípulo, y supo que este era solo el comienzo de una nueva aventura. El aula de la Universidad Nacional estaba repleta de estudiantes ansiosos el primer día de clase de Elena. Entre los asistentes había veterinarios jóvenes, jinetes profesionales y entusiastas ecuestres de toda la República. Elena, vestida con una combinación práctica de jeans y blazer, sintió por un momento el peso de la expectativa, recordando aquella presentación desastrosa en Monterrey Agroindustrial. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía una historia real que contar. «Bienvenidos a Inteligencia Emocional Equina», comenzó, proyectando en la pantalla una foto de Relámpago cuando era joven. «Este caballo tordo cambió mi vida. No por su velocidad o su pedigrí, sino por su capacidad de ver lo que yo no podía ver». Durante la siguiente hora, Elena cautivó a su audiencia con la historia de cómo un viejo caballo había predicho su despido y guiado su camino hacia un propósito mayor. Los estudiantes tomaban notas frenéticamente, fascinados por la mezcla de experiencia práctica y teoría emergente sobre cognición equina. Después de clase, una joven estudiante se acercó tímidamente. «Profesora Morales, ¿de verdad cree que los caballos pueden predecir el futuro?». Elena sonrió, recordando cuando ella misma habría hecho esa pregunta. «No creo que predigan el futuro en el sentido místico. Pero sí creo que perciben patrones energéticos y emocionales que nosotros ignoramos. Mi padre decía que los caballos viven en un presente expandido, sintiendo las ondas de lo que está por venir». Las semanas pasaron, y Elena dividía su tiempo entre la universidad y los establos Mendoza. Su clase se volvió tan popular que tuvieron que moverla a un auditorio más grande. Estudiantes de otras facultades comenzaron a asistir,
intrigados por sus métodos innovadores que combinaban ciencia occidental con sabiduría ancestral. Sin embargo, no todo era color de rosa. Una mañana de octubre, Elena llegó a los establos para su rutina diaria y encontró a Relámpago echado en su paddock, algo inusual para esa hora. El caballo solía esperarla de pie junto a la cerca, ansioso por su saludo matutino. «Relámpago», llamó Elena, sintiendo una punzada de preocupación. El caballo levantó la cabeza, pero no se puso de pie. Sus ojos, normalmente brillantes, parecían cansados. Jorge, el veterinario, llegó rápidamente para examinarlo. Después de una revisión exhaustiva, miró a Elena con expresión sombría. Es su edad, Elena. Tiene 23 años. Su corazón está trabajando más de lo normal, y sus articulaciones... ¿Cuánto tiempo?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Es difícil decirlo. Podría ser semanas o meses, pero está claro que está declinando. Elena pasó el resto del día con Relámpago, sentada en el paddock, acariciando su cuello mientras él descansaba. Trueno Negro se acercó a la cerca, relinchando suavemente, como si comprendiera la situación. Otros caballos también se acercaron, formando una especie de vigilia silenciosa. «No me dejes aún», susurró Elena, las lágrimas cayendo sobre la crin gris de Relámpago. «Todavía te necesito». El caballo giró su cabeza para mirarla, y en sus ojos Elena vio no miedo, sino una paz profunda, como si él supiera algo que ella aún no comprendía. Durante las siguientes semanas, Elena ajustó su horario para pasar más tiempo con Relámpago. Llevó a sus estudiantes a verlo, usando su condición para enseñar sobre el ciclo de vida equino y la importancia del cuidado geriátrico. «Este caballo», les dijo un día, mientras Relámpago recibía caricias de una docena de manos jóvenes, «ha sido mi maestro más importante. Me enseñó que la verdadera inteligencia no se mide en títulos o credenciales, sino en la capacidad de entender y conectar con otros seres». Una estudiante, María Fernanda, se quedó después de clase. «Profesora, ¿cómo maneja el saber que...?» No pudo terminar la frase. «¿Que lo voy a perder?», completó Elena. «Cada día con él es un regalo. Y estoy aprendiendo que el amor verdadero incluye la capacidad de dejar ir». Un mes después, algo extraordinario ocurrió. Elena estaba enseñando una clase sobre comunicación no verbal equina cuando su teléfono vibró insistentemente. Era don Sebastián. «Elena, ven rápido. Es Relámpago». El corazón de Elena se detuvo. Disculpándose con sus estudiantes, corrió hacia su auto. El viaje de 15 minutos a los establos se sintió como una eternidad. Al llegar, encontró una escena que la dejó sin aliento. Relámpago estaba de pie en medio de su paddock, pero no estaba solo. Todos los caballos del establo se habían reunido en las cercas de sus respectivos paddocks, formando un círculo alrededor de él. Trueno Negro, Estrella del Norte, los potros jóvenes, los veteranos retirados, todos miraban hacia Relámpago con una intensidad que erizaba la piel. «Empezó hace una hora», explicó Jorge en voz baja. Relámpago se levantó de repente y caminó al centro del paddock. Luego, uno por uno, los otros caballos comenzaron a acercarse a sus cercas. Es como si estuvieran despidiéndose. Elena entró al paddock lentamente. Relámpago la miró, y en sus ojos había algo diferente. No era la mirada cansada de las últimas semanas, sino algo luminoso, casi trascendente. El caballo dio un paso hacia ella, luego otro. Con cada paso, parecía rejuvenecer, su porte volviéndose más erguido, su mirada más clara. Cuando llegó hasta Elena, levantó su cabeza y la miró directamente a los ojos. En ese momento, Elena sintió algo indescriptible. No era telepatía en el sentido convencional, pero sí una transmisión de conocimiento, comprensión. Imágenes y sensaciones fluyeron a través de ella. Su padre joven, enseñándole sobre caballos, el día que Relámpago nació, momentos de su infancia que había olvidado, el dolor de vender el rancho familiar, la humillación en Monterrey Agroindustrial, y luego,
Escenas que aún no habían ocurrido. Ella escribiendo libros, viajando por el mundo, enseñando en universidades internacionales, transformando la manera en que la humanidad comprende a los animales. ¿Me estás mostrando mi futuro?, susurró Elena, las lágrimas fluyendo libremente. Relámpago resopló suavemente. Luego hizo algo que no había hecho desde que era un potro. Se arrodilló ante ella, no por sumisión, sino en lo que parecía ser una reverencia. Los otros caballos relincharon al unísono, un coro que resonó por todo el establo. Elena se arrodilló también, abrazando el cuello de su viejo amigo. «Gracias», susurró, «por todo, por ver en mí lo que yo no podía ver, por guiarme, por amarme». Relámpago se puso de pie con sorprendente agilidad, dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el extremo del paddock. Los otros caballos lo siguieron con la mirada. Al llegar a la cerca más alejada, se detuvo y miró hacia las montañas distantes, donde el sol comenzaba a ponerse. Elena comprendió. Era el momento. Se quedó donde estaba, observando mientras Relámpago permanecía inmóvil, su silueta recortada contra el cielo dorado del atardecer. Uno por uno, los otros caballos comenzaron a regresar a sus actividades normales, como si el ritual hubiera concluido. Cuando la última luz del día desapareció detrás de las montañas, Relámpago se echó suavemente en la hierba, cerró los ojos y exhaló por última vez. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los pájaros parecieron callar. Elena permaneció arrodillada, las lágrimas cayendo silenciosamente, sintiendo que algo fundamental había cambiado no solo en su vida, sino en su comprensión del mundo. Jorge se acercó después de unos minutos, poniendo una mano en su hombro. Nunca he visto algo así en 30 años de práctica veterinaria. Don Sebastián, quien había presenciado todo desde la distancia, se unió a ellos. Fue como si todos los caballos supieran, como si hubiera sido planeado. Elena se levantó lentamente, mirando el cuerpo inmóvil de Relámpago. No fue planeado, fue permitido. Él eligió su momento y nos dejó un regalo. En los días siguientes, la noticia del extraordinario fallecimiento de Relámpago se extendió por la comunidad ecuestre y más allá. Veterinarios, etólogos y expertos en comportamiento animal vinieron a entrevistar a los testigos, tratando de comprender lo ocurrido. Elena, mientras tanto, comenzó a experimentar algo nuevo. Sus conexiones con otros caballos se volvieron más profundas, más intuitivas. Era como si Relámpago le hubiera transmitido algún tipo de capacidad expandida. Los caballos problemáticos se calmaban con su mera presencia, los potros asustados buscaban su compañía, y hasta los sementales más agresivos mostraban respeto inusual. Una semana después del funeral de Relámpago, al cual asistieron cientos de personas, Elena recibió una llamada de la Universidad de Cambridge. Querían que diera una serie de conferencias sobre su trabajo y potencialmente establecer un programa de investigación conjunto. Esto es lo que él me mostró, le dijo a Carlos esa noche, mientras cenaban juntos. No era solo mi futuro, era un legado, una nueva forma de entender la conexión entre humanos y animales. Carlos asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Papá siempre decía que Relámpago era especial, que había algo en él que iba más allá de lo normal. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se levantó y caminó hacia el paddock donde Relámpago había pasado sus últimos días. La luna llena bañaba el lugar con luz plateada. Para su sorpresa, encontró a Trueno Negro allí, de pie exactamente donde Relámpago había exhalado su último aliento. El semental la miró, y Elena sintió un escalofrío. En los ojos de Trueno Negro vio algo familiar, algo que había visto en Relámpago tantas veces. No era reencarnación exactamente, sino más bien una transmisión de espíritu, sabiduría. ¿También lo sientes?, le preguntó al caballo. Trueno Negro resopló suavemente. Luego miró hacia las montañas, exactamente como Relámpago solía hacer cuando veía cosas que otros no podían ver.
Elena comprendió entonces que el regalo de Relámpago no había sido solo para ella. Había dejado una semilla de comprensión en cada caballo del establo, en cada persona que lo conoció. Un legado vivo que continuaría expandiéndose, transformando la relación entre humanos y caballos para siempre. Mientras regresaba a su casa, Elena miró hacia el cielo estrellado y sonrió. En algún lugar, estaba segura, Relámpago la observaba, orgulloso de lo que ella se había convertido y emocionado por lo que aún estaba por venir. El viaje que había comenzado con una noche de inquietud equina y un despido humillante había florecido en algo extraordinario. Y Elena sabía, con absoluta certeza, que esto era solo el principio. 5 años después del fallecimiento de Relámpago, Elena Morales se encontraba en el escenario del Royal Veterinary College de Londres, preparándose para dar la conferencia inaugural del primer simposio internacional sobre inteligencia emocional equina. La sala estaba repleta de los más prestigiosos investigadores, veterinarios y etólogos del mundo. Entre la audiencia, reconoció rostros familiares. Don Sebastián con su esposa, Jorge, Maritza, quien había dejado su trabajo de limpieza para estudiar gracias a una beca que Elena había establecido. Y Carlos, ahora un ingeniero biomédico especializado en tecnología para rehabilitación equina. Hace 7 años, comenzó Elena, su voz resonando con claridad en el auditorio. Fui humillada en una presentación corporativa. Me dijeron que mis ideas eran tan primitivas como contar vacas y que mi análisis parecía hecho con palitos y piedras. Ese mismo día, un caballo llamado Relámpago mostró un comportamiento inusual que yo no podía comprender. En la pantalla apareció una fotografía de Relámpago en sus últimos días, su pelaje tordo brillando bajo el sol mexicano. Este caballo vio algo que yo no podía ver, que mi humillación era el principio de mi verdadero camino, no el final. Elena había recorrido un largo camino desde aquellos días en Monterrey Agroindustrial. Su trabajo con Trueno Negro había sido solo el comienzo. Después del extraordinario fallecimiento de Relámpago, había desarrollado lo que ahora se conocía mundialmente como el método Morales de comunicación interespecies, un enfoque revolucionario que combinaba neurociencia, etología tradicional y sabiduría ancestral sobre el comportamiento animal. Durante los últimos 5 años había viajado por el mundo, trabajando con caballos traumatizados de guerra en Afganistán, ayudando a rehabilitar équidos de trabajo en África, y colaborando con los programas de terapia equina más avanzados de Europa y América. Su libro, El susurro del alma, lecciones de un caballo sabio, había sido traducido a 27 idiomas y se había convertido en lectura obligatoria en escuelas veterinarias de todo el mundo. Lo que Relámpago me enseñó, continuó Elena, y lo que he observado en miles de caballos desde entonces, es que estos animales poseen una forma de conciencia que apenas comenzamos a comprender. No es telepatía en el sentido místico, sino una sensibilidad exquisita a patrones energéticos y emocionales que nuestra especie ha olvidado cómo percibir. Proyectó un video del último día de Relámpago, cuando todos los caballos del establo se habían reunido para su despedida. Este evento, presenciado por múltiples testigos y grabado desde varios ángulos, desafía nuestras concepciones tradicionales sobre la comunicación animal. Los estudios posteriores han mostrado sincronización de ondas cerebrales entre los caballos presentes, algo que la ciencia está apenas comenzando a documentar. La doctora Sarah Mitchell, neurobióloga de Cambridge y colaboradora frecuente de Elena, había estado estudiando estos fenómenos durante años. Su investigación había confirmado que los caballos, especialmente aquellos con fuertes vínculos emocionales con humanos, mostraban patrones de actividad cerebral únicos durante momentos de comunicación profunda. El caso más fascinante, explicó Elena, mostrando gráficos de EEG, es el de Trueno Negro, el caballo que muchos de ustedes conocen por su historia de rehabilitación. Después de presenciar el fallecimiento de Relámpago, Trueno comenzó a exhibir comportamientos que solo Relámpago había mostrado antes. No es imitación simple. Los patrones neuronales sugieren una forma de transmisión de conocimiento. Un murmullo recorrió el auditorio. Esta era información nueva,
aún no publicada. Elena continuó. En los establos Mendoza, donde trabajaba